Bienvenidos al podcast de Generación de Bendición Reforma 2.0, un espacio libre para platicar con amigos de temas de interés y a la luz de la palabra del Señor. Hola a todos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos una vez más de poder llegar hasta sus hogares y muy emocionados con este podcast Reforma 2.0 de la Iglesia Evangélica y Reformada de La Lima. Y pues estamos llegando al final de esta serie, Deberes de la Vida Cristiana. Y hemos visto cuál ha sido cuál debe ser nuestra actitud hacia con Dios, cuál debe ser nuestra actitud con los demás que nos rodean, con nuestros hermanos, con el prójimo. Y en esta última ocasión vamos a tocar el tema, nuestra actitud hacia la autoridad o a las personas que están en un cargo de liderazgo, llámese en nuestro contexto social y también en nuestra vida cristiana, dentro de nuestra comunidad de fe. Así que le doy la bienvenida. En esta ocasión está Abner Josué con nosotros por primera vez y también nos acompaña Alba Xiomara Castellanos. Así que bienvenidos, démosles un fuerte aplauso. Por ahí lo vamos a editar. Pues bendiciones a todos los jóvenes pues que nos van a escuchar en este episodio, que va a ser de mucha bendición, donde podremos dar ejemplos de nuestra vida diaria y así pues poder ir aprendiendo poco a poco según las enseñanzas de la Escritura, y todas nuestras opiniones pues nos van a servir de mucho. A Abner lo aclamábamos en este episodio, sí. ¿No? En nuestra actitud hacia la autoridad. Albita, ¿cómo estás? Hola, bueno, yo estoy bien contenta de estar aquí. Ese es mi primer podcast y bueno, es una experiencia nueva para mí. Estoy bien contenta, la verdad. Vamos a hablar un tema bien interesante hoy y espero que lo podamos poner en práctica y pueda ser de experiencia también para cada uno de los jóvenes que nos están escuchando. Edificación de ejemplo, para los demás, realmente que queremos conocer esas experiencias de Albita con las autoridades, con su mamá. Ey, ¿qué te pasa? Y Melissa, pues que ya es parte del inventario, de los micrófonos, sí. No, broma. Pues con sí, muy alegre de estar aquí, de tener a Abner y de tener a Xiomara aquí y de nuevo estar compartiendo de nuestras experiencias y aprendiendo también de todo lo que la palabra tiene que decirnos y también de las experiencias de todos ustedes, ¿verdad? Qué bueno, vamos a comenzar y como siempre tratando de centrar nuestro tema con base bíblica, ¿verdad? La base bíblica para esta serie del día de hoy, nuestra actitud hacia la autoridad, está en Romanos capítulo 13. Y voy a leer los primeros versos que dice así, o no sé si lo tiene Albita, ¿nos puedes ayudar? Sí. Los primeros 3 versos leamos, o 2, okay. De Romanos capítulo 13. Perfecto, ok. Dice Romanos 13, del versículo 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Interesante, solo 2 versículos ahorita, vamos a centrarnos ahí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la autoridad en base a lo que acabamos de leer? ¿Quién quiere comenzar? No se peleen. No se peleen por participar. Bueno, creo que está bien clara, ¿verdad? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios ya estableció autoridad y de nosotros compete respetarlas y, no sé, pues, creo que las autoridades son bien importantes en nuestras vidas porque llevan un orden. Entonces, las autoridades imponen orden. Uh-huh. Y si se imaginan, si no hay orden, hubiera relajo. Entonces, creo que Dios... Esa es una palabra clave, orden. Dios es un Dios de orden. Exacto. Eso lo hemos aprendido nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y ahí habla de algo que, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A veces nos cuesta asimilar ese pensamiento de que Dios ha puesto a una persona en autoridad, ¿verdad? Porque lo más común muchas veces es que juzguemos a la autoridad. No sé si ustedes lo consideran así. O a veces nosotros queremos ser autoridad y es bien difícil a veces obedecer a la autoridad. Correcto. Como jóvenes, o sea, a mí a veces
hablando de mi mamá, porque mi mamá es mi autoridad en la casa, ¿verdad? Sí. Y a mí a veces sí me cuesta. Yo soy bien burrita a veces. Pero imagínense, si no hay autoridad, no hay orden. Correcto. Entonces, no nos lleva a nada. Si no hay orden, entonces no va a haber nada. Entonces, creo que Dios manda la autoridad para que haya orden, porque como dijiste, Héctor, Dios es un Dios de orden. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice ese versículo 2. Imagínense estar resistiéndose a algo establecido por Dios. Hasta ahí nos está hablando Pablo ahí en Romanos, ¿verdad? Abner, ¿qué? No, es que está bien claro ahí donde en Romanos 13 donde dice que hay que someternos, no dice que hay que bregar, que hay que ver si lo hacemos o no lo hacemos. Porque creo yo que si una autoridad de nuestra iglesia viene y nos dice, o sea, esto se va a hacer de esta forma, debemos de seguir a hacerlo de esa forma. Porque un líder, porque la definición de un líder es que nosotros lo seguimos a él. El líder nos ayuda, nos apoya en lo que necesitamos, pero también nosotros debemos de seguirlo a él. Si el líder se equivoca, nos equivocamos todos. Pienso yo que, y de alguna otra forma, pienso yo que también las características de un líder, de un buen líder cristiano, debe ser escuchar a las personas que están con él, que están en el ministerio. Pienso yo que el líder debe de escuchar y preguntar, ok, ¿qué opinan ustedes? O sea, pienso yo que el líder tiene que escucharlos y dirigirse hacia cuál es la meta a la que deben dirigirse ellos, para que entre todos pues no hayan pleitos, no hayan peleas, no hayan... O sea, que todos vayan bien. Que les dé participación a todos. Sí. Digamos, por ejemplo, ahorita en esta primera parte centrémonos en las autoridades, por ejemplo, en lo que nosotros nos toca vivir como sociedad, en nuestro país. Pongamos ejemplos así. ¿Qué pasa cuando te para un policía? ¿Cuál es nuestra actitud hacia un policía de tránsito? Vaya. Vos que andas en carro, ¿ya? Lo primero, yo pienso que cuando te para un policía, lo primero que uno es, a molestar viene ya, porque yo ando en regla, yo ando todo bien y siempre buscan la manera de quererte molestar o de quererte sacar dinero, ¿verdad? Porque en nuestro país es algo muy común. Justamente en esta semana, a un hermano de la iglesia, no vamos a revelar su identidad. Identidad secreta. Lo pararon porque ahorita están en cambio de placa y hay un mes, la terminación de la placa es para un mes y tenés que cambiarlo en ese mes. Y al hermano ya se le había pasado un mes y no había cambiado su placa, pues ya se le había pasado el tiempo. Entonces lo pararon y casi le decomisan su vehículo. Entonces, ¿qué puede hacer uno en ese pues lo primero que se te viene a la mente es, le pago, deme ahí para el fresco, compa. Entonces, ¿qué hace uno? Porque somos carne. Yo creo que más de alguno se le viene el pensamiento de que no, lo voy a sobornar, voy a pagar lo mismo que la multa, pero no voy a hacer la fila, no me van a... Ahora, ahí yo haría esa pregunta, y hay una pregunta que ha estado en esta serie. ¿Qué haría Jesús en esa situación? O sea, ¿cómo lo ves, Albita? ¿Qué nos toca hacer en una situación así? Pues como cristianos hay que hacer lo correcto, ¿verdad? Porque otra persona, no, sí, yo te doy aquí bajo, no te preocupes. Pero, y la verdad, o sea, aquí hablando lo que es, los policías uno lo paran porque, ¿verdad? Necesitan, sí. Pero nosotros haciendo lo bueno, porque, o sea, yo no es como que pienso como Jesús, ¿verdad? Pero me imagino que Jesús haría lo correcto. Porque eso es, Él haría lo correcto. Entonces aquí es como que aceptar la responsabilidad, aceptar lo que es el castigo, lo que sea que vaya a hacer, aceptarlo, ¿verdad? Y siempre es que autoridad es obedecer. Entonces, obedeciendo a lo que las autoridades nos impongan a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud muchas veces con los gobernantes en nuestra nación? Por ejemplo, ahorita venimos de una transición, salió un gobernante, ¿verdad? Todos conocemos el ambiente de lo que ha pasado en Honduras. Y ahorita hubo un voto joven y quiere un cambio en nuestro país, ¿verdad? Entonces... Pues creo que la mayoría, aunque los números de votantes no digan eso en las votaciones pasadas, lo que sentíamos era oposición. De hecho, fíjense que yo no es que tengo un partido de preferencia, ni creo mucho en los políticos, pero yo en esta, ¿cómo se llama? Toma de posesión, yo analicé y yo dije, pucha, por lo menos esta vez no siento desprecio.
que es comparado a lo que sentía antes. Y eso es un tipo de oposición. O sea, yo en realidad sí sentía oposición contra la autoridad que estaba puesta anteriormente, ¿me entiendes? Y eso es, y de hecho por eso el país ha estado en colapso. Ahora, yo creo que ahí en esa situación caemos muchas veces en un error que nos ponemos a criticar. Exacto, sí. Y yo creo que estamos siendo enseñados que la Biblia dice, sométase, Sí, a someterse. toda persona a las autoridades superiores, ¿verdad? Hay otro versículo que habla que nosotros, la labor o el deber del creyente es orar Orar. por sí. las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, pero a veces no queremos hacer eso. Es muy fácil decir, nah, es Al final ladrón, Dios lo- ese Sí, ha hecho y al final esto y Dios lo lo otro. permitió, pues, y está ahí es porque Dios Es lo porque permitió. Dios lo Dios permitió, sigue correcto. gobernando sobre Dios sigue todo. teniendo el control. Exacto. Ujú. Eso iba a decir al comentario de Melissa, que dice, hay autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, no viene de cualquier hombre, viene de Dios. Y si viene de Dios es porque va a ser bueno, va a ser de buen ejemplo, va a ser, no sé, un cambio tal vez. No viene de cualquiera, sino que viene de Dios. O quizás solo es parte del plan de Dios para que en También. algún punto pase algo, pero al final Dios lo permitió, pues, aunque a la mayoría nos parezca malo, al final Dios lo permitió. Y esa palabra someterse, que es el primer verbo que sale ahí, someterse, y que también dice que las esposas tenemos que hacer eso con los esposos, ¿verdad? que Pero también eso los esposos Ese son la va a ser autoridad. otro tema. Así ¿ah? como Sí, el video otro de- tema, otro tema. Para De matrimonio. TikTok, de aquí de Héctor va aquí. Ey. Se volvió viral ahí. Sí. Ah, sí, sí. Dice aquí que someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de una persona generalmente sin oponer resistencia. Y es básicamente lo mismito que está diciendo ese versículo. Es aceptar algo sin oposición. Sí, pero pienso yo que muchas veces, o sea, tenemos que aceptar lo que nos están diciendo, que hay que someternos. Pero pienso yo que, o sea, cada quien piensa diferente, ¿va? Tal vez yo soy líder y yo digo, no, de esta forma pienso yo que puede ser algo bueno para nuestro ministerio. Pero tal vez vos, Héctor, pensás de otra forma diferente, entonces pienso yo que Abner ya se me quiere adelantar. Sí, ya quiere ir a la iglesia. no se quiere tienen que adelantar descartar las a ideas. la parte, Pienso a que- la parte que queremos llegar. Pienso yo que una idea puede ser mejorada, entonces no se descartan las ideas. Ya vamos a tocar ese tema que Sí, Abner ya vamos a volver está entrando, porque ahorita quiero que salgamos, como quien dice, de las autoridades seculares, vaya, por ejemplo, para así decirlo, o lo que nos compete, como decía Albita, con nuestros padres. ¿Cómo ha sido tu situación con respecto a la autoridad con tus padres? Pues con mis padres, pues siempre uno de ellos, ¿verdad? Tiene una etapa de que es rebelde, de que piensa uno que se la sabe todas y lamentablemente no es así. Pues uno toma sus decisiones, a veces los papás les dicen que no hagas esto, que no te va a ir bien. Entonces uno dice, no, pero yo creo que sí me va a ir bien y al final uno va a pegar de narices, va y dice, si Ya estoy hubiera, hombrecito, si- ya. si hubiera escuchado la voz de mi padre o hubiera atendido a ese llamado que él me había hecho, o sea, me hubiera ahorrado toda esa parte, ese aprendizaje. Pero al final nos sirve de aprendizaje y aprender a escuchar a esas personas, o sea, a un abuelo de nosotros que ya ha recorrido bastante en su vida. Yo creo que hay algo que traemos ya en nuestra carne, ¿verdad? La rebeldía. Sí, Desde el pecado original en Adán y La Eva. desobediencia. Ya la desobediencia, correcto. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol. Y desde ahí viene ya, yo creo que un historial en la Algunas veces raza solo- Naturaleza humana. pecaminosa. solo nos hace y- sentir bien llevar la contraria. Y desde pequeños, okay, sí, porque lo puedo ver con mis hijos ahorita, ¿verdad? Desde pequeñito uno les está diciendo, no haga eso, no haga eso. más lo más hacen. lo hacen, como que más se quiere arriesgar uno, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que tenemos que tratar esa rebeldía. en Sí, nuestra- la en verdad nosotros. con estas autoridades, digamos, pues, nuestros gobernantes, en el caso de la policía, creo que la mejor actitud Los que- maestros sí, en la un maestro, universidad. la mejor actitud que puedes tomar vos, por ejemplo, en mi caso que soy maestra, que he tenido estudiantes que vienen a exigirte. Y yo mejor, es que yo pienso, no te conviene, no, yo tengo tu nota en mis manos. Y así pasa con los policías también, o sea, si uno va de arrogante a decirle tal cosa,
Un buen punto ese. A mí No, a mí me ha él pasado, tiene sí, en sus manos lo que quiera que puedas pasar con tus papeles, por ejemplo, o con tu carro. Yo creo que Entonces, muchas veces la actitud con la que uno vaya a la autoridad Exacto. le abre puertas o le cierra puertas, exactamente. ¿verdad? Entonces, mejor lo que te conviene, la mejor actitud que puedes tomar es ser humilde, respetar la autoridad y aceptar lo que venga. Ese es pues. buen punto, es buen punto. Ahora, cambiemos ahora el giro de la moneda. Ahora sí, vámonos a la parte espiritual. Donde quiere ir Abner. ¿Dónde quiere ir Ander? Ya que ya rato, ¿no? Vámonos a nuestro ambiente de comunidad de fe o nuestra iglesia local o las iglesias a las que cada quien vaya. ¿Qué sucede con nuestra actitud hacia el liderazgo de nuestra iglesia? Llámese el pastor de la iglesia, los ancianos, líderes, diáconos, diaconisas, director de un ministerio o algo con lo que nosotros trabajamos muchas veces. ¿Cuál viene siendo a veces nuestra actitud? Y en Hebreos capítulo 13, no sé si Amner lo tiene por ahí, ¿nos ayudas, Amner, a leerlo? Hebreos 13, leamos el versículo 7 y 9 primero. 7 al 9, ¿qué dice? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y miren que el versículo 17 y 19, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda a leerlo? 17 al 19. Hay una Dice, palabra clave ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bueno, dos palabras clave. Porque ellos velan por vuestras almas. 3 palabras clave. Como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Uh-huh. Orad por nosotros, dice el escritor de Hebreos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Ok, en base a esto, ¿qué debemos hacer? Llámese ahí, hoy dice obedeced a vuestros pastores, la palabra ahí también pastores, vamos a orientarlo a que también a nuestros líderes, ¿verdad? A mí me llama la atención bastante que dice, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, básicamente, ellos cuidan por nosotros. Entonces, eso me... Por me nuestras llama vidas espirituales. Exacto. Por las decisiones que nosotros tomamos, les afectan a ellos. Exacto. Se compadecen de nuestro dolor, entonces... o quieren evitarnos. Quieren evitarnos que caigamos a tropiezo. Entonces, por eso dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos es una palabra bien fuerte. Sí. Sujetar. O sea, estar como enlazado. Bajo el mando, sí. Exacto. Y sí, eso me llamó bastante la atención porque ellos quieren lo mejor para nosotros. No quiere ver, pues, que, por ejemplo, el pastor, los ancianos, el que forma parte, no nos quiere ver sufriendo. O sea, ¿qué desea el liderazgo de nuestra iglesia con la juventud, por ejemplo? Que avance. Que crezca, que siga en el camino. Que se desarrolle, de ver nuevas familias, ver nuevos matrimonios, que no se aparten los muchachos de la fe. Ahora, es doloroso ver, bueno, imagínate para mí que es doloroso ver que muchos jóvenes, la vez pasada estaba viendo fotos así viejas y cómo el grupo de jóvenes se ha ido disminuyendo. Imagínate para mí que soy parte de ellos, imagínate para el pastor. Qué difícil es ver que jóvenes se han apartado de los caminos de Dios. Y yo creo que ahí, a eso que apunta Albito, ahí muchas veces el liderazgo viene y con esa preocupación muchas veces señala o le dice a un joven, le llama la atención por algo, a Abner, ¿verdad? Entonces, y ahí muchas veces el joven, ¿qué hace? O toma una actitud de rebeldía o de resentimiento o se enoja contra la autoridad. Pero no sé, ¿cómo ven esa situación? Sí. Cuando un líder quiere exhortar o llamar la atención. Bueno, yo pienso que, como líder tenés que también ser manso y humilde para exhortar, porque si vos venís, porque dice la palabra de Dios que si las palabras ásperas dice que
la ira se aumenta, pero con palabras suaves, sumisas, la ira se aplaca. Entonces, tenemos que tener en cuenta también cómo vamos a exhortar. O sea, nosotros conocemos, pienso yo que en el ministerio de cada quien, pues uno conoce cómo es el carácter de cada hermano. Sabes cómo vas a llevar. O sea, yo pienso que si vos le decís al hermano, no, hermano, mire, de esta forma lo podemos hacer. O sea, tranquilamente, sin necesidad de enojarse. Porque lo primero que si vos venís y le decís a un hermano, no, que esto no se hace así, o empezás a regañarlo, el hermano se va a enojar también y entonces va a empezar una discusión. Entonces, pienso yo que también debemos de saber cómo vamos a exhortar. Yo creo que esto de nuestra actitud hacia la autoridad va ligado con el tema del podcast anterior, del amor fraternal, yo Sí. creo, de amarnos unos a otros, más que todo también, de Soportarnos. soportarnos. Ajá, ibas a comentar algo, No, sí, Melky. algunas veces no es fácil aceptar las decisiones de nuestras autoridades. Por ejemplo, en el servicio en la iglesia, no es fácil, pues, o sea, quizás no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero ahí dice que tenemos que obedecer y sujetarnos. Como dice Abner, está bien, yo digo que está bien que se acepten ideas, o sea, que las autoridades también sepan escuchar, como decís vos, si es necesario para que todo sea en amor, ¿me entiendes? Sigue siendo un servicio en amor. Pero también como nuestro trabajo, como sometidos a una autoridad, al final, si Dios la puso ahí es porque, y como decía Albita también, estas autoridades en nuestra iglesia nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Entonces, algunas veces es solo obedecer, ¿me entiendes? Solo toca obedecer. Sí, yo voy a hablar respecto de que, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando con el grupo de jóvenes, ¿verdad? Apoyándole. Y a veces uno, como líder, a veces se siente como que no respaldado, creo yo, así muchas veces, que vos decís, bueno, vamos a tener esta reunión o algo, y la gente, no. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿O ¿por qué lo ven así de esa forma? ¿O cómo un líder puede ser alguien que realmente demuestre eso, su anhelo de que está velando por el bien de los demás? Bueno, por ejemplo, a mí cuando, o sea, yo quisiera apoyarte y todo, pero es que a veces siento como que, ay, Ahí viene otra vez con ahí el viene otra mensajito. vez. O sea, yo, por ejemplo, cuando vos mandás así, porque nosotros tenemos un chat y vos mandás casi siempre, vaya, cuando mandas memes, yo no sé, o textos bíblicos así, yo siento que también los líderes muchas veces se desaniman porque no hay apoyo. Entonces, eso es algo que también como nosotros, como someternos, tenemos que apoyar a los líderes para que no se desanimen. Bueno, yo lo veo también con el pastor. El pastor muchas veces, hoy tenemos transmisión, yo quisiera sentirme Acompañado, sí, acompañado, respaldado, mandarle unos dice. mensajes, ¿verdad? Y a veces solo uno, o sea, por lo menos démosle un Like. like ahí, un dedito, ¿verdad? Pero la gente a veces no solo con los jóvenes pasa eso, pues, o sea, porque mandar algún mensaje al grupo de jóvenes es raro que alguien Sí. diga Yo un está like. silenciado. Fíjense que logro más cuando se los mando individual, como Imagínate cómo te van a reaccionar al grupo si Albita lo tiene silenciado. Entonces, Es broma, es broma. lo ve allá los 2 días después Sí. del mensaje. A la semana. Pero ¿qué ocurre muchas veces con esas actitudes? Es cierto, Abner menciona que yo creo que debe haber un equilibrio, creo yo, a eso se refiere Sí. a Abner, tanto el líder como la persona que está bajo ese cargo de ese líder, ¿verdad? Por ejemplo, trabajamos en diferentes ministerios en la iglesia, diferentes áreas. Llámese Ministerio de Alabanza, Escuela Dominical, nos toca desarrollarnos ahí, Ministerio de Jóvenes. Entonces, pero en cada uno de estos grupos de trabajo siempre se genera algún tipo de De choque o choques. de conflicto. ¿Por qué será? de desacuerdo. O de desacuerdos. No, es que, vaya, por así decirlo, vos sabés que, bueno, siempre hay, vos pensás de una forma, yo pienso de otra, Melissa piensa de diferente forma, entonces se juntan las ideas y se mejora una idea inicial se mejora con las diferentes ideas. Pero pienso yo que hay hermanos que les gusta vaya, por ejemplo, estamos en el servicio y solo les gusta estar de su casa mandando observaciones.
que vos estás ocupado, estás tratando de arreglarlo y más bien lo que causa eso es como enojo, porque vos decís, yo estoy aquí, lo estoy haciendo, estoy tratando de mejorarlo, pero esa persona no está viendo eso porque él tal vez está de la comodidad de su casa, entonces esa persona no mira eso, entonces pienso yo que si todos estamos sirviendo en el templo, la crítica o la forma se va a resolver de mejor manera, en vez de estar mandando por el chat tal vez de cada ministerio, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquí, pero yo no estoy haciendo. Entonces pienso yo que lo principal que debemos ver como jóvenes es que yo tengo que estar ahí. Si yo estoy en este ministerio, tengo que servir, porque uno no lo hace para los hombres o para que lo halaguen y le digan qué tiene que hacer o si lo hace bien o lo hace mal, sino uno lo hace para Dios. Entonces pienso yo que a veces tenemos muchas cosas que hacer en nuestros hogares, los jóvenes, nosotros como jóvenes, tareas de universidad, proyectos, lo que sea, pero ahí estamos ahí tratando de hacer Y las muchas cosas veces bien. anda cargado Es uno que tenemos que tener con cuidado, diferentes- ¿verdad? Algunas veces, porque somos humanos, quizás nuestra motivación, y Dios conoce nuestras motivaciones, no sea servir, sino solo ejercer nuestra autoridad. Y nosotros tenemos que analizarlos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Y Dios conoce nuestra motivación. Y está mal solo querer ser autoridad y que se haga lo que uno quiere. Y ahí Dios no lo va a respaldar. Dios no lo va a respaldar. Sí, porque yo considero que no es una actitud cristiana, de eso estamos hablando, de nuestras Exacto. actitudes, ¿verdad? Hacia Dios, nuestra actitud hacia los demás y hacia la autoridad. Ahora, no es una actitud cristiana el no querer tener humildad muchas veces. Sí, exacto. O aceptar algún... que nos estamos equivocando, Y vaya. aún en- Como y aún- líderes muchas veces, a mí me pasa, vaya, yo les menciono eso, uno quiere imponer. Sí. O sea, y entonces quienes están bajo mi grupo de liderazgo, por ejemplo, sienten como que solo querés tu idea y que esa es la mejor. Y entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito de confianza en su equipo de trabajo, Y recordar que aún, de humildad, y aún siendo de que autoridad, somos un grupo. Ajá. aún siendo autoridad, seguí siendo un siervo. Correcto. Aún siendo autoridad. Correcto. Seguí siendo un siervo. Sí, y porque- eso que eso sea tu fin, servir, Sí, porque no pienso mandar. que muchos líderes no se enfocan en la parte esencial, como miren, aquí dice que Jesús es el mejor modelo para servir, que fue el mejor modelo de liderazgo, porque Correcto. Él no vino a que lo sirvieran, sino que Él vino a servir. Ujú. Dice, sean como yo, manso y humilde, De corazón. de corazón. Entonces, si yo soy un líder, yo tengo que escuchar a las personas que están conmigo. Y juntamente con ellos, pues solo el que no es líder no se ha equivocado, ¿verdad? Entonces pienso yo que sí. Y como les dije ayer, no existe la palabra líder en la Biblia, solo la palabra siervo. Siervo. Y en la iglesia, quizás nosotros, pues Dios nos ha permitido tener carreras y estudiar, ¿verdad? Y puede que hasta entre nosotros mismos nos digamos ingeniero, licenciado, cosas así, pero yo escuchaba a un predicador y siempre se lo repetía, por ejemplo, a la clase de jóvenes de Cristo, que en el mundo sí podemos ser ingenieros, licenciados y todo lo que queramos, pero una vez que entramos a la puerta de la iglesia, nuestro único título es de siervo, nada más que eso. Y aún en autoridad, seguí siendo un siervo. Eso es bien, bien interesante lo que acaban de mencionar. Es cierto, o sea, por un orden que hablábamos al inicio, Dios es un Dios de orden, hay diferentes ministerios en la iglesia, o Sí. hay diferentes equipos de trabajo, y dentro de cada diferente equipo de trabajo hay líderes, ¿verdad? O hay personas a cargo. Ahora, nos toca a nosotros que respaldar a esos líderes. Nuestras autoridades, nosotros las elegimos, ¿verdad? Sí. Hace poco tuvimos una asamblea en nuestra iglesia y eso es de mucha bendición porque al final vemos que Dios obra. O sea, no es tanto de que, yo... Y nuestra iglesia es una de las pocas que hace como, bueno, que tiene tanta elección de diáconos, diaconisas, ancianos. que todavía y todo mantiene eso. Ajá. ese orden en Exacto, cuanto a sí. que toda la congregación elija sus Y al final autoridades, creo que ¿verdad? todo va para un mismo propósito, pues. Así es. Entonces, servir a Dios, cumplir esa meta. Nosotros, ¿cuál es nuestro propósito como jóvenes, como siervos, como dice Melissa? Llevar las buenas nuevas. Y siento que si un líder se levanta con su equipo, llega a la meta. O
sea, se cumple la meta. Entonces, es bonito cuando, por ejemplo, me imagino que vos, Héctor, como líder de jóvenes, y Melissa igual, con Sergio, es bonito cuando ustedes se sienten respaldados por los jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, en el Congreso yo vi bastante apoyo, los jóvenes de la iglesia estaban sirviendo, estaban aquí, y es bonito y al final se sintió bien porque todo funcionó para bien, para un propósito. Entonces, bueno, eso también creo que estos podcasts sirven. Sí, le llega al corazón. Bueno. No, y ya que mencionaste pues el Congreso, pues el Congreso llevó demasiado trabajo. Pienso yo que hubieron bastantes diferencias. Sí. Les tengo que decir que hubieron bastantes diferencias. Hubieron a veces, nos disgustamos unos con otros, pero al final pues nos centramos en la misión y en la meta que teníamos desde el principio, que era Exacto. llegar a esos jóvenes. Exacto. Y que vinieran y pues al final fue una actividad bonita. Vimos a los jóvenes que disfrutaron, el conferencista explicó bien el tema y todo estuvo pues de mucha bendición en ese congreso. Sí, yo creo que cuando el equipo de trabajo Exacto. ve el resultado y hay Se anima. esa unidad, o sea, yo creo que ahí es la clave más que todo. Sí. Porque no se trata de figurar a alguien o que Sí, sobresalga exacto. el líder, por ejemplo. Porque eso es lo que sucede muchas veces. A veces queremos figurar. Yo voy a figurar como que me van a felicitar a mí. Y la Biblia habla de que hemos estado notando en Romanos capítulo 12 de que somos un cuerpo. De la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Funcionalidad. Entonces, ahí habla de que tenemos diferentes dones. Que así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Y yo creo que esa es parte otra vez hablando de nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro testimonio cristiano. Si nosotros, algunos tienen diferentes dones, algunos tienen el don de servicio, un don de enseñanza. Y yo creo que eso hacia Tenemos el cuerpo. diferentes cualidades, pues Sí, entonces eso hace al complementar. final el nos líder, complementamos, el nos líder tiene el don complementamos todos. el líder tiene el don de ¿qué? De administración o de De dirigir. dirigir. Ajá, correcto. De influir, porque el líder tiene que influir bastante en las personas. O sea, que yo diga, wow, voy a influir, voy a colaborar bastante en eso. Entonces, así como nosotros influimos en las personas que somos lideradas, también nosotros debemos de escucharlas, de ver qué ellos opinan, si les gusta, de qué forma lo estamos haciendo y poder buscar la manera de ir mejorando también. En conclusión, entonces, para ir aterrizando, la palabra de Dios nos manda a obedecer, ¿verdad? Obedecer. A obedecer. Todos podemos dar un comentario final, digamos. Yo pienso Y que sujetarnos. de todos los podcasts que hemos tenido de esta serie, al final tenés que obedecer, someterte y amar por el mismo amor a Cristo. Ujú. Por el mismo Buena amor a Cristo es que conclusión. tenemos que hacer eso y por el mismo amor a Cristo es que vamos a poder lograr eso. Es fácil, Albita. No es fácil. No digo que sea No, fácil. claro que no es fácil, pero así como dice Melissa, por amor a Cristo, porque uno lo hace así, bueno, así como la hermana Alba en la asamblea dijo, yo lo hago por amor a Cristo. Entonces así, con ese mismo amor que Cristo nos ama, nosotros creo que debemos de hacer eso. Y más que todo también invito a los jóvenes, animo a los jóvenes, y yo también me tengo que animar a respaldar Eso. a nuestros líderes, ¿verdad? Que cuando Héctor o Melissa... Miren que eso es bien interesante. sí. Ahí Pablo, bueno, es que no se sabe si es Pablo el escritor de Hebreos, yo estoy diciendo Pablo, pero el escritor de Hebreos dice, orad por nosotros, Exacto. dice, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Yo creo que esa es otra actitud, ¿verdad? Que debemos de acuerpar a nuestros líderes. Respaldarnos. Que el líder se sienta acuerpado, que no se desanime, es una persona normal, que tiene cargas también muchas veces. Exacto. Y yo creo que eso es importante lo que señala Albita. Sí, Habla. la verdad que no es fácil, bueno, en mi opinión, no es fácil someterse muchas veces porque pienso Estás yo luchando, que, estás luchando estás todavía. luchando pues con esa piedrita que tenés en el zapato Piedrota. que vos decís, Piedrota. voy a servir, pero solo espero que el hermano mande un mensajito y yo también Ajá, le... yo Y también saco el le machete. respondo. Exacto, Salgo las pues. garras. Entonces pienso yo que, bueno, hay que ir trabajando en eso y Hay que ir si trabajando vamos a en esa si vamos actitud. a servir a Dios, si vamos a estar en un ministerio,
hagámoslo, pero porque nosotros nos sentimos bien de estar sirviendo, sin necesidad de que nos aplaudan, sin necesidad de que nos digan, este muchacho solo en la iglesia pasa, porque recordemos que también, no solo por estar también en la iglesia sirviendo, vamos a ser salvos. Entonces, que sea de corazón, ese servicio que Dios mire, que sea agradable a Dios, sin necesidad de que, vaya, que pienso yo que en la mayoría de las iglesias el ministerio que más les gusta a los jóvenes es el de alabanza. El de ¿Por qué? multimedia. El de alabanza, dice. No, yo quiero estar en el de alabanza porque me están viendo, porque yo Voy a toco, figurar. porque puedo tocar piano, puedo tocar guitarra, cualquier instrumento. Entonces, ahí vamos mal porque ya no vamos por servir a Dios. Entonces, vamos porque la gente nos esté Apantallar. viendo. Sí, Sí. correcto. Entonces, que nuestro servicio a Dios sea para Él y solo para Él, pues. Así es. Amén. Eso debe ser prioridad, que nosotros seamos siervos, lo que decía Melissa, que no haya figuras, que no haya alguien más que se eleve Cristo y nosotros seamos sus servidores nada más. Así es. Entonces, yo creo que hemos abarcado bien, creen ustedes, el tema. Sí. Ustedes ahí en sus hogares o ahí a través del chat o de las redes, mándenos sus comentarios, sus observaciones o qué creen que puede aportarse más a este tema, a esta serie de deberes de un cristiano o deberes de la vida cristiana. Y como jóvenes, ¿cuáles deben de ser esas áreas que debemos de entregarle al Señor? Evaluemos esas tres áreas o esos 3 temas que tocamos. Mi relación con Dios, mi actitud con Dios, ¿cómo está? Mi actitud con los demás que me rodean, el prójimo o mis hermanos en la iglesia, ¿cómo estoy desarrollándola? Y mi actitud hacia las personas que están en autoridad. ¿Cuál es mi testimonio que estoy dando a los demás como hijo de Dios? Si me hago llamar cristiano, ¿cuáles son mis actitudes? Entonces, hemos llegado al final. Gracias, Albita, gracias, Abner, Meli, por acompañarnos en esta ocasión. Y un saludo para todos los chavos de nuestra Saludos, iglesia nos y vemos. para todos los demás que nos Bye. escuchan, los hermanos también de la iglesia, hermanos mayores que están pendientes de este podcast. Y no sabemos cuántas personas más. Si ustedes no son de La Lima o son de otra iglesia, también déjenos saber, mándenos sus saludos, ¿verdad? Al DM. Si viene una nueva temporada, todavía estamos en planificación. Correcto. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Sintonizando. Así es. Sintonicen. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Dios les bendiga, cuídense.